Este es el proyecto de residencia artística del Museo del Tecnológico del MUI. Eh, Vamos a empezar esta transmisión en vivo con los artistas, con el artista Luis Canseco y el profesor de la Escuela de Biotecnología, Iván Martínez. Bajo la perspectiva de poder conciliar y hacer interactuar las artes con la ciencia y la tecnología, el MUI presenta el proyecto In Residence. Este busca generar una instalación site-specific alrededor de una temática, la actual en nuestro país, la emergencia por el COVID-19. Los involucrados en este proyecto son Luis Canseco. Luis Canseco es artista plástico y visual con especialidad en gráfica por parte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Luis ha sido acreedor 2 veces de la beca FONCA de jóvenes creadores 2019 y 2017 en dibujo y gráfica. Cuenta con especialidad en arte contemporáneo en el CEACO, la Curtiduría Oaxaca y diplomado de artes visuales en casa, Centro de Artes de San Agustín. Por otro lado, el profesor del Tecnológico de Monterrey que nos acompaña, Iván Martínez, obtuvo el grado de doctor en ciencias matemáticas por la UNAM. Sus áreas de interés son el análisis matemático, teoría de conjuntos y lógica matemática. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el grado de nivel 1 y colabora en proyectos de investigación relacionados con análisis matemático, lógica matemática y sus aplicaciones. Y bueno, vamos a empezar la temática de hoy con una primera pregunta para comenzar a conversar sobre todos estos temas que vamos a tocar acerca de la residencia. Esta pregunta va para Luis Canseco. ¿Qué cambios en el consumo cultural observas que están ocurriendo o que ocurrirán a medida que esto se vaya intensificando en nuestro país y en el mundo a raíz de la epidemia del COVID-19? Te escuchamos, Luis. Ok, la parte cultural, al igual que prácticamente muchos de los sectores, está siendo afectada día con día, minuto a minuto y está cambiando drásticamente, ¿no? La parte cultural, todos nosotros lo hemos vivido, ¿no? La parte en México siempre ha sido un problema, eh, que cada sexenio se va recortando más la parte de cultural, la parte del presupuesto a la cultura. Sin embargo, pues bueno, siempre hay modos y métodos de cómo la cultura siempre surge y aprovecha siempre como todo esa escasez. A diferencia de otros países que tienen como cierto eh, presupuesto muchísimo más elevado, ¿no? En el caso de México y cómo se está viviendo ahorita localmente, puedo decirlo en cuanto a la ciudad de Puebla y la ciudad de Oaxaca, que son de los dos lugares a los que yo frecuento. eh, es totalmente una tristeza de cómo ahorita pues ha pegado a un nivel catastrófico, un nivel de que prácticamente los programas o proyectos han sido pausados, los proyectos que siguen una metodología, como por ejemplo los espacios independientes van a ser demasiado, yo siento que van a ser de los más afectados, ya que precisamente su nombre lo dice, son proyectos independientes, espacios independientes, a diferencia de proyectos como museos, galerías, que bueno, llegan a tener a veces hasta subsidio o ciertos pagos mensuales. Va a ser como una nueva forma de cómo se va a tratar este problema. He estado viendo prácticamente a nivel mundial como todos los mecanismos culturales siguen por medio de estas plataformas digitales en streaming. Ahorita los que están en boga, se puede decir, son los de Instagram. Prácticamente como todas las galerías están transformando sus visitas en visitas de Instagram, en ciertas historias, en ciertas cosas, cómo se van eh, queriendo adaptar a esto de la cuarentena. Y
creo que conforme vayan pasando los días, las semanas, van a ir surgiendo nuevas formas, nuevos cambios en cómo la gente se va a, o va a interactuar por medio de la cultura, ¿no? Una de las preguntas que también yo estaba haciendo, bueno, que estaba yo escuchando también en las redes eran, Sí, la cultura siempre está. La cultura en la cuarentena lo vivimos día a día, pero muchos sistemas van a cambiar, ¿no? El sistema de ventas, el sistema de interacción social con la parte de la instalación, la parte de la interacción, los happening, prácticamente ciertas circunstancias van a irse modificando, pero otras están teniendo muchísimo más auge, mucho más peso. claro. En el sentido de cómo vivimos y cómo estamos ahorita, creo que es un tiempo de reflexión, es un tiempo de análisis en el cual creo que todos tenemos que ser parte de esta introspección y de ver todo lo que nosotros consumimos, ¿no? De todo lo que nosotros eh, desarrollamos o experimentamos en el día a día. Por ejemplo, la cuarentena sin música no sería tan fácil, ¿no? Ni mucho Claro. menos las películas, los videojuegos, que también pues, tiene que ver con la parte de programación, pero también tiene que ver con una idea de diseño de personajes, de artísticos, el mundo del arte está totalmente sumergido, ¿no? Estamos inmersos en eso y creo que no nos hemos dado cuenta de esas, de ciertas cosas que van a cambiar, ciertas cosas que se van a modificar y pues creo que la parte global del mercado creo que va a existir, siempre va a existir de una u otra manera, va a haber un nuevo surgimiento de cómo las tendencias o ciertas obras artísticas que antes no tenían tanto peso, ahora van a tener más peso precisamente por su lenguaje que habían o tal vez se habían adelantado y otras van a surgir de este confinamiento, ¿no? De esta forma de cómo estamos desarrollando y estamos viendo lo vulnerable que somos ante a este enemigo invisible, ¿no? Que realmente es un parteaguas de la edad contemporánea. Claro, Este, sí, no creo sé si... que un punto fundamental acá es que precisamente el arte, o bueno, al menos las expresiones museísticas, se jactaban de tener esta diferencia de la interacción del día a día, que era un estímulo físico, ¿no? O sea, un museo decía, no, o sea, yo soy la diferencia de toda tu realidad digital, porque son de los pocos lugares que conservas, que conserva, digamos, la realidad de la sociedad, en donde puedes recibir estímulos físicos. Sin embargo, ahorita vino a precisamente a cambiar las reglas del juego por completo, ¿no? Porque de repente los museos, que eran estos espacios que presumían de tener estos estímulos físicos, tuvimos que migrar precisamente a estos formatos digitales para de alguna manera hacer legítima esta evolución del hombre, ¿no? Esta migración hacia los nuevos formatos digitales. ¿Qué tan preparado crees que nos agarró a toda la industria artística nuevo cambio, en donde de repente nos tuvimos que forzar a ser digitales por completo? ¿Qué tan preparados estaban las personas involucradas? Creo que para ciertas personas que ya habían dado el salto, ¿no? Los youtubers y esto, creo que va a ser una forma totalmente lineal en ese sentido. Para ellos no va a haber casi ningún cambio, va a haber muchísimo más seguidores en ese ámbito. Lo que sí es, los mismos youtubers o los mismos de Instagram van a cambiar su situación, porque también van a ser afectados de tal manera en las cuales a mí se me hace interesante la parte de ciertos artistas que pues que llegan a tomar fotografías de los lugares que visitan, de las obras que están realizando en distintos lugares y todo, pero eso ya está en pausa también, ¿no? Entonces va a llegar un punto donde eh, esta conexión también va a fallar, ¿no? Ya no van a poder salir, ya no van a poder viajar a ciertos lugares de momento, y esto va a ser como también un freno de manos
en seco para todas estas personas de esto. Entonces, creo que ahorita estamos en un punto donde no estamos viendo como la situación tan grave, no estamos viendo como la situación de qué está cambiando, qué va a modificarse en cuanto a situaciones. Tú lo has visto y creo que todo el mundo lo ha visto, la situación en México de cómo llegamos a burlarnos o a desarrollar ciertas situaciones cómicas, también refleja ciertas cosas que después vamos a ver si seguimos con esas situaciones, ¿no? Con esas mismas reacciones. En la parte de cultura, yo estaba leyendo un artículo que habían sacado ahorita del artista Ai Weiwei, y Ok, precisamente hablaba sobre la verdadera guerra ideológica que acaba de comenzar, ¿no? Por el COVID. Y él en su artículo, lo pueden checar en The Art Newspaper, en ese artículo, él habla precisamente de cómo China tomó prácticamente esta parte del virus y llegó a manejarlo de una mejor manera también por su gobierno totalitario, por su forma de cómo es más tajante con todo eso, ¿no? Pudo detener su economía 2 meses y prácticamente todo lo que es China ahorita se está recuperando en cierta manera y tiene una forma más controlada de cómo tener eso. Mientras que los países con un poquito más libertad, con una parte más social, más abierta, están siendo afectados enormemente ahorita, ¿no? La parte de Estados Unidos, la parte de Europa. Eh, y creo que a la larga, y es lo que dice Ai Weiwei, a la larga esta parte de generar el gobierno que llegue a decir, bueno, ok, ustedes se burlaban de nosotros de que éramos súper totalitarios, que teníamos control sobre esto, que teníamos sobre esto, ahora ya no lo van a ver así los gobiernos capitalistas, ¿no? No van a poder decirle nada prácticamente a China en ese sentido, porque están manejando de otra manera, ¿no? Y creo que se va a optar, en muchos gobiernos van a optar esta parte totalitaria, esta parte más controlada de lo que habíamos hablado también en pláticas anteriores, de cómo cuando fue lo de las torres, los aeropuertos cambiaron drásticamente, ¿no? Cambiaron claro. totalmente toda la parte de cómo ingresamos a un aeropuerto, cómo subimos a un avión, y ahora pues tú puedes llegar con tu prepotencia o lo que tú quieras, puedes llegar a decir, no, yo no quiero que me revisen, pues es obligatorio, ¿no? Ahora ya no vas a poder decirles a la gente si necesitan tomarte la temperatura o tomarte tus análisis tal vez de tu celular, ¿no? Con la parte de tu huella digital, generar como por parte de tu celular, no sé, tal vez haya un cierto control ahorita el reconocimiento facial es como muy común, pero también la parte de la huella digital puedan llegar a tomarte la temperatura, puedan llegar a estar analizando tus ciertas cosas que estás generando, comprando. Entonces va a haber un control mucho más estricto con ciertas cosas que no, y ya no vamos a poder llegar a decir prácticamente pues nada, ¿no? En ese sentido, ya no te va a quedar de otra, porque va a ser como la regla ahora. Entonces, en Claro, la parte de cultura, retomando un poquito a la pregunta, creo que va a haber un problema que va a afectar la parte del turismo, la parte que estamos generando de prácticamente este virus nos vino a demostrar lo conectado que estamos con todas estas personas, ¿no? Lo conectado que estamos con prácticamente con toda la sociedad, el restaurante, cómo se necesita de esto. Entonces es una cadena que va a irse poco a poco abriendo para que la misma forma de cómo nosotros interactuamos vaya a cambiar. Y creo que también la parte artística va a generar muchos cambios, va a haber mucho análisis. Creo que esta es una oportunidad muy, muy, muy valiosa en cuanto a esta introspección, esta parte cultural, esta parte de reconocer también la parte cultural, la parte científica, que también esa parte científica, hablando un poquito por Iván,
que está ahí pues en parte de olvidada en cuanto a ciertas investigaciones, ciertas cosas. Creo que Claro. es una oportunidad muy grande para que sea un llamado a las gentes que llegan a tener cierto control, ¿no? De la cuestión económica, sobre todo, ¿no? De acuerdo. Oye, Luis, de manera muy puntual, nos preguntan en redes sociales, ¿cómo este control afecta la libertad del arte? ¿La que, perdón? No escuché bien ahí. ¿La última? Nos preguntan en redes sociales, ¿cómo es que este control afecta la libertad del arte? Porque sí, o sea, como bien acabas de decir, el Estado totalitario chino, digamos que fue un éxito, ¿no? Al combatir precisamente el virus, ¿no? O sea, su control absoluto ha demostrado precisamente que este control hace que manejar crisis como pandemias sea mucho más controlado. Pero ¿cómo afecta esto la libertad del arte? O sea, como un estado totalitario que sí, que va a poder atacar efectivamente pandemias, va a afectar la producción artística. Bueno, qué es lo que le pasa a Ai Weiwei, ¿no? Sí, prácticamente creo que ese es el punto, ¿no? O sea, al final ya siempre una parte totalitaria, siempre hay una contra, ¿no? Es como un positivo y negativo. Entonces siempre va a haber la parte de superpeso ¿Qué? que tenga tal vez el poder, el gobierno, pero como lo hemos demostrado, lo han demostrado muchísimas personas, eh, con una sola persona, con una sola idea que cambie a otra, va a detonar precisamente como lo que está pasando ahorita con el COVID. Con una Claro, sola persona que se infectó, se va infectando cada vez más. Entonces creo que la parte de la cultura siempre va a existir, siempre va a haber una forma de cómo expresarse, cómo llegar a decir lo que nosotros sentimos y lo que la sociedad también requiere de ciertas maneras. Lo que sí creo que va a cambiar es que creo va a ser más agresivo también la forma en cómo se interactúe con la parte artística, ¿no? Creo que o bueno, no sé, tal vez sea más fácil ahora por la parte de crítica o la parte de control, sabiendo que todo está así, o puede que sea más complejo la parte de cómo se maneja la parte de expresión. Creo que va, todo el mundo debe ser responsable, ¿no? Creo que todo el mundo sí, debe ser responsable de cómo consumimos nuestra cultura, cómo claro, apreciamos también nuestra cultura, porque realmente ahorita que estamos nosotros confinados a esta cuarentena prácticamente o sutilmente obligada, nos estamos dando cuenta de lo importante y de lo valioso que es interactuar con otras personas, de visitar lugares, de llegar a simplemente el paisaje, ¿no? Muchísimas claro, personas, muchos amigos me habían comentado que pues hay unas personas que pueden llegar a hablar, yo lo estoy viendo como en las redes sociales, la parte de cómo las estrellas de Hollywood y esto, pues dicen quédense en casa, diga esto y esto y lo otro, y sale como esta broma de sí, pero bueno, tu casa es casi 2 cuadras, ¿no? Y prácticamente no te falta nada. Pero, ¿qué sí, pasa con estas personas que viven en situaciones más, pues se puede decir que más encerradas, más aisladas, en el cual pues el salir es una forma saludable, ¿no? De cómo afrontar su día a día. claro, Entonces, creo que esta crisis va a afectar precisamente lo que habíamos hablado la vez pasada también, la parte de cómo nosotros eh, ya pasamos como una parte de crisis de cuestión tal vez, y creo que vamos a salir adelante de la parte de salud y todo esto, pero creo que la parte mental o psicológica se va a ver muy afectada después de esto. Y creo que el arte y la cultura es un muy buen remedio
en cuanto a esa parte, ¿no? En llegar a demostrar, en llegar a valorar la música, llegar a valorar las artes escénicas, las artes visuales, prácticamente cualquier tipo de expresión artística. Creo que es ahorita el momento, ¿no? De como de revalorar qué es lo que queremos para un futuro, ¿no? Claro que sí, 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 de acuerdo, totalmente. En este momento voy a pasar a la participación de Iván Martínez. Iván, la pregunta que tenemos para ti es, ¿cómo podemos adaptar modelos matemáticos para medir los datos cualitativos de los fenómenos sociales que están ocurriendo durante los lockdown? Iván, ¿sí me escuchaste? Iván, ¿estás por ahí? Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues sí, bueno, en estos días hemos escuchado mucho en los... ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 sí. Sí, sí te escucho. Sí, ¿sí me escuchan ustedes? Sí, ¿Me escuchan? Sí, ¿me sí, escuchan? sí, Iván, sí, Hola, hola. sí, sí te escuchamos. Sí, sí, te escuchamos ya. Hola. Iván, ¿nos escuchas? Nosotros Muchas te gracias. escuchamos bien, ¿eh? Bueno, sí, estos días hemos escuchado mucho en los medios, en las redes, información bueno, ¿sí me escuchan? Ok, gracias. Sí, hemos escuchado mucha información relativa pues a modelación matemática, modelos matemáticos. Sí, sí, los escucho, muchas gracias. Sí, para... Bueno, creo que Iván está teniendo Bueno, un par no pasa de nada. Ahorita, problemas con su ahorita. conectividad, pero Luis, podemos aprovechar para una última pregunta que nos hizo el público que se me hace súper interesante y va como con todos los temas. Dice, la colaboración artística internacional se ha desarrollado lentamente. Todos tenemos claro que esta puede ser una oportunidad perfecta para detonarla por fin, ¿no? Digamos una comunidad artística, pero unida de manera internacional. ¿Cuál crees tú que podría ser uno de los primeros pasos que se pudieran dar para solidificar una, digamos, una colaboración artística a un nivel internacional? Digamos, estas colaboraciones normalmente se dan muy a nivel local, ¿no? Solamente en ferias es que hay estos fenómenos de colaboración un poco más internacional, pero ahorita con redes sociales, pues las reglas pueden cambiar, ¿no? Luis. Creo que sí, 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 sí. No sé si me escuchan. Sí, 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 sí. ¿Sí Ok. Más o menos ha sido una parte reflexiva sobre las galerías, sobre los eventos artísticos a nivel global. Creo que es muy importante la participación en general de todos los medios, de todo esto. No sé hasta qué punto sea viable o hasta qué punto encontremos esta unión de galerías o esta unión por medio del arte más como enfocado al comercio, a esta práctica, vaya a funcionar. Lo que sí creo es que va a funcionar primero en pequeños espacios, en pequeños epicentros, se puede decir, esta interacción. Creo que Oaxaca y otros estados, Puebla y Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Tijuana, eh, creo que van a tener esta aglomeración de llegar a necesidad por estos espacios independientes, de espacios que antes tal vez llegaban a tener pues cierta discrepancia o ciertos rechazos en ciertos ángulos. Creo que van a retomar el diálogo y creo que va a empezar primero de lo pequeño, de las como comunidades artísticas, y creo que se va a ir expandiendo hasta llegar a un punto más global. Creo que esa oportunidad de que los espacios tanto independientes como galerías, como museos, como espacios institucionales, como todo
llegue a haber una conexión más unida, porque creo que sí va a pegar muy duro esta parte, primero turística, económica, y creo que es fundamental que haya eh, una recuperación más rápida de todos, ¿no? De todos los espacios, de todo. Claro, va a haber gente que va a ser más, se va a aprovechar más sobre esta situación, pero creo que es una buena oportunidad, pero yo creo que al revés, de que en lugar de que funcione de una manera global, creo que va a empezar con una manera más local y va a irse expandiendo a llegar a un punto más. Creo que puede funcionar. Si México se pone las pilas, creo que puede ser de nuevo una punta de lanza, como siempre lo ha sido, y creo que ahí está como la clave, ¿no? De qué pasa. Yo estaba analizando la parte de bueno, no sé, eso yo ya me estaba leyendo. Pues si quieres seguimos con Iván para que... Sí, bueno, le vamos a ceder en este momento la palabra a Iván. Iván, regresamos contigo. Sí, perdón, disculpe. No te Y preocupes. les mencionaba que, bueno, ahorita se ha platicado mucho sobre modelos matemáticos. En realidad, incluso los resultados que se presentan basados en modelos, pues corresponden a resultados incluso de principios del siglo pasado. Ayer se publicó un artículo en el periódico Milenio del doctor Renato Iturriaga. Él es ahorita el presidente de la Sociedad Matemática Mexicana, especialista en del área, y de hecho él mencionaba, por ejemplo, que dadas las condiciones actuales, no nos podríamos limitar solamente a estudiar modelos matemáticos para explicar un fenómeno. Por ejemplo, él mencionaba que también debemos considerar modelos de conectividad. El hecho de que ahorita vivamos en un mundo donde hay una conectividad muy amplia, pues también estos elementos influyen para que un fenómeno o un problema se tenga que analizar de forma diversa. Modelos estadísticos, por supuesto, estamos ahorita en una etapa en la cual el uso de información y la cantidad amplia de datos también es un elemento importante que se debe considerar, y por supuesto modelos computacionales. En lo referente a los modelos matemáticos, por ejemplo, al tratar de estudiarlo con datos cualitativos, de hecho ese es un problema muy importante y es un elemento muy importante de análisis, sobre todo desde el principio por la indefinición de los métodos. Cuando uno estudia variables cuantitativas y datos cuantitativos, por ejemplo, están bien delimitadas y bien determinadas los valores, los intervalos donde uno puede estudiar el comportamiento de unas variables. En el caso cualitativo eso cambia un poco, desde el momento, por ejemplo, de saber identificar los datos que uno pueda considerar relevantes para un estudio. La recolección de los mismos también. La recolección de los mismos también es importante porque, por ejemplo, ahí mucha de la información se tiene que rescatar a partir de entrevistas, a partir de textos, a partir de fotografías. Entonces eso también implica que el estudio desde su recolección de información sea diferente y un poco más complicado. Entonces, hay distintos elementos que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, la recolección de datos, la disposición de datos, la separación. O sea, a veces uno tiene que caer en la necesidad de poder clasificar, tratar de identificar los elementos y tratar de asignarles unidades. Por ejemplo, investigando en relación a lo que uno podría buscar tener en cuenta cuando uno trate de establecer un estudio, querer establecer un estudio de información cualitativa, buscando, por supuesto, tratar de establecer criterios que nos permitan llegar a conclusiones, pues podemos decir que algunos pasos importantes que podríamos considerar es determinar claramente las preguntas de investigación. Es decir, uno puede hacer análisis cualitativos de muchos elementos. Algo tan simple como, por ejemplo, la felicidad. Recuerdo que en Inglaterra, en el 2010, 2011 me parece, el presidente Cameron estaba interesado en poder establecer una medición de la felicidad. Y desde el momento de tratar de entender qué era la felicidad y cómo se podía medir, se encontraron con una situación complicada. Por ejemplo, a veces uno trata de entender o identificar el índice de felicidad con el índice de satisfacción, por ejemplo, cuando a lo mejor pueden ser cosas diferentes. Entonces, debe ser importante cuando uno quiera tratar de estudiar datos cualitativos, el qué, o sea, tener claro qué es lo que queremos nosotros entender, qué es lo que queremos investigar,
a partir de eso pues tener un diseño de estudio, saber tener claramente entonces los objetivos que queremos medir, o queremos analizar, y después también pues las preguntas que son importantes, ¿no? Después de haber determinado el qué, identificar el quién, o sea, a quién que queremos nosotros estudiar, o sea, quiénes serían nuestros objetos de estudio, nuestros objetos de investigación, cuándo los queremos investigar, porque eso es un elemento importante. Como son datos también cualitativos que se pueden interpretar de distintas formas, también es distinto a lo mejor investigar un fenómeno un día, una semana, un mes, pensando por ejemplo en la situación ahorita del encierro que tenemos muchos en el mundo, o sea, el hecho de que tengamos que hacer nuestras actividades sin salir de casa, pues eso sí genera elementos interesantes de estudio. Pero también tenemos que tratar de medir hasta qué punto queremos entender el comportamiento de estos fenómenos. También, por ejemplo, dónde queremos medir esto. O sea, en este caso, pues es un poquito claro, ¿no? Que queremos hacer el análisis del comportamiento y los fenómenos que están ocurriendo en la situación en las que estamos. Y el cómo también, o sea, el cómo es tratar de identificar, o sea, cómo lo voy a entender o cómo lo voy a tratar de medir. Cuando uno tiene datos cualitativos, también tiene que tener claro hasta qué punto quiere que esos datos cualitativos se puedan clasificar mediante características, es decir, elementos que preserven las características de lo que entendemos que son las variables cualitativas que queremos medir, o si tenemos la necesidad de tratar de establecer valores cuantitativos. Y entonces ahí también hay distintas maneras de medir estas variables. Por ejemplo, pueden haber situaciones donde nos limitemos simplemente a decir que algo sí pasa o no pasa, pensando de manera booleana, o sea, o sí pasa o no pasa, o es cierto o es falso. Pero, por ejemplo, en muchos estudios han requerido y se han valido, por ejemplo, lo que en matemáticas se conoce como matemáticas difusas, o por ejemplo, en particular lógica difusa, cuando se puede tratar de establecer un valor cuantitativo, no solamente de 0 o 1, sino que se puede tomar una gama mayor de posibles valores, desde 0 hasta 1. Y entonces a partir de ahí poder medir que si alguien, por ejemplo, es feliz o es medianamente feliz, o si es 3/4, etcétera. Eso al final también resulta útil porque entonces ya tenemos cantidades. Y cuando uno tiene análisis de datos, lo que necesita eso son datos. O sea, al final las variables cualitativas no las podemos entender como variables cuantitativas. Sin embargo, sí podemos buscar elementos para asignarles un valor cuantitativo. Sí, creo que sobre todo mucho de la complejidad radica en que muchos de los términos son completamente abstractos, ¿no? Es como dices, si estás midiendo 10 personas infectadas, son 10 personas que tienen como que síntomas definidamente de algo. Si estás midiendo 10 personas con depresión o 10 personas felices, es más complejo, ¿no? Es mucho más complejo, porque tienes que comenzar por establecer este tipo de términos que son muy complejos y que hoy día no hay definiciones tan concretas, ¿no? Sí, incluso para los especialistas, por ejemplo, que hacen estudios de datos cualitativos, de saber determinar qué elementos son importantes para su estudio, eso ya genera una situación pues complicada de establecer. O sea, a veces uno involuntariamente puede dejar de lado condiciones que uno no contempla en su estudio y al final resultan ser relevantes. Y hay muchos fenómenos, hay muchos comportamientos sociales, por ejemplo, culturales, que en realidad sí tienen información que podrían decirnos más de lo que nosotros podríamos ver desde el principio. Tomando como ejemplo lo que ocurre ahorita con el desarrollo de la pandemia, o sea, cómo se ha propagado. Una pregunta que surge de manera inmediata es ¿por qué Italia? O sea, China, por supuesto, ahí fue el epicentro donde inició todo. Claro. Los primeros casos, la mayor cantidad de casos empezaron a darse primeramente en China, que eso también explica mucho por qué el problema se propagó tan rápido. China, pues, actualmente está conectado, no solamente económicamente, sino pues, de manera global con todos los países, la mayor cantidad de países en el mundo. Entonces, el que haya sido China, pues explica que el virus y la epidemia se haya propagado tan rápido y más rápido de lo que muchos hubieran pensado. Pero entonces Italia, ¿no? Aparece Italia en el escenario
geográfico, porque entonces, después de China y de algunos países vecinos, Corea del Norte, bueno, Irán, que también estaba en una situación similar, pues fue el primer país de Europa que presentaba la problemática que ya se veía que iba a ocurrir no solo en ese país o en Europa, sino en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, algunos mencionaban que un elemento que pudo haber influido es el tipo de vida social que llevan los italianos. O sea, los italianos, desde que la forma en que se saludan, por ejemplo, que es muy afectiva, el hecho de que son muy afectos a tener convivencias sociales y demás, pues esos elementos podrían haber influido en la propagación inicial. Hay estadísticas, por ejemplo, donde mencionan también la edad promedio por país. Después de Japón, Italia es el segundo país donde la edad promedio es la mayor del mundo. Y pues no olvidemos que el sector más vulnerable actualmente que se sabe del coronavirus, pues son las personas de edad adulta, bueno, los adultos mayores. Elementos como, por ejemplo, hasta qué punto las familias italianas conviven más que en otras sociedades. O sea, hay países europeos donde las familias no son tan apegadas como todavía lo son a lo mejor en México o en otros países de Latinoamérica. Pero si uno estudia las estadísticas y ve, por ejemplo, el número o el porcentaje de hijos de 39 o 40 años que viven con sus padres, en Italia es todavía muy alto. Ya. Entonces eso explica ya el por qué podría haberse propagado más el virus. Por ejemplo, como nos mencionan, muchas personas pues no presentan síntomas, son asintomáticas, pero al final ellos también pueden contagiar a otras personas. Entonces mencionaban, por ejemplo, si hay familias con hijos ya mayores que viven con sus padres o que se relacionan con gente adulta de manera regular, pues eso también influye para que estas personas se enfermen. Si hay países, por ejemplo, donde las personas están más acostumbradas a tener una relación familiar o un vínculo social menor a una edad más temprana, pues eso también influye para que el índice de contagio pues pueda ser diferente. Entonces, yo considero que sí hay elementos importantes en aspectos sociales, en aspectos culturales, en aspectos de movilidad, que a lo mejor a primera instancia no pueden mostrar con precisión si son elementos importantes de estudiar para explicar pues un fenómeno como el que estábamos encontrando ahorita. Y claro, van a ir saliendo más datos. Ahorita tenemos la ventaja, claro, y también podría ser desventaja, de que la información fluye de manera muy rápida. O sea, esta la epidemia que se presenta en una era digital donde los datos están en todo momento visibles. O sea, por ejemplo, hablar de análisis de información, hablar de Big Data, hablar de inteligencia artificial, es ahora ya hablar de ello en cualquiera de las áreas que pensemos, en cuestiones, por supuesto, científicas, en cuestiones económicas, pero también en cuestiones sociales y en estudios en áreas que uno podría no pensar. Bueno, claro. Yo recuerdo, por ejemplo, hace años, no sé, digamos 30, 40 años, ya se hablaba de la inteligencia artificial, pero eran estudios teóricos, o sea, se estudiaba inteligencia artificial no pensando a lo mejor en el alcance que se tendría ahorita. Claro, sí. De manera teórica, como por ejemplo ahorita se habla mucho de la computación cuántica, pero solamente hasta un nivel teórico, porque no se ha logrado alcanzar un desarrollo que seguramente se va a dar muy pronto. Pero como ahorita hablar de inteligencia artificial es tan común, seguramente en unos años hablar de computación cuántica va a ser pues más común de lo que uno podría pensar. Claro, ¿no? Y que también, o sea, las nuevas computadoras y las computadoras más potentes que van a surgir van a ser precisamente las que funcionen con toda la fuerza que da la nube, ¿no? Y también las plataformas híbridas, que es lo nuevo que está surgiendo. Oye, Iván, me preguntan de el público. Iván, ¿crees que la manera de aprender y estudiar las cosas cambie a partir de este suceso con el COVID-19? Definitivamente, yo estoy convencido que esta situación va a cambiar en una gran cantidad de aspectos la manera de pensar de la sociedad, o sea, de manera global y de manera individual. Esencialmente, ahorita, dadas las circunstancias y la situación que vivimos, pues yo creo que ha permitido darle
una mayor importancia y la jerarquía que deberían merecer muchas profesiones, muchas personas, que en situaciones normales no se les daba. O sea, el hecho de que ya se hable, por ejemplo, de modelos matemáticos y de que la gente esté interesada en estudiar, por ejemplo, cómo se está propagando un virus, pues hace ver que entonces el estudio de distintos fenómenos desde el punto de vista científico o experimental, pues debe ser tomado en cuenta más de lo que a veces uno podría pensar. Seguramente muchos vieron, por ejemplo, una información que circulaba en redes acerca de que el estudio de las consecuencias que podría traer el no tomar muy en cuenta o en serio el problema del coronavirus estaba presente desde un artículo, al menos desde un artículo del 2009, me parece. Claro. Entonces, pues yo en particular me di a la tarea de investigar y efectivamente ese artículo científico estuvo publicado desde esas fechas. Y si uno estudia lo que el artículo o lee lo que el artículo presentaba, pues sí establecía una predicción de lo que ahora está ocurriendo. Y esencialmente, por eso la importancia de los modelos, porque al final no solamente buscan explicar el por qué un fenómeno puede ocurrir o está ocurriendo, sino que pues, puede predecir lo que puede ocurrir bajo distintas situaciones o distintas variables. Entonces, eso en particular, el hecho de que, por ejemplo, también ahorita estemos todos sin podernos comunicar más que de manera virtual, pues hace ver la importancia de la comunicación personal. O sea, uno podría pensar, después de que para nosotros era muy común tener comunicación por teléfono con nuestros familiares, nuestros amigos, o no tener necesidad de platicar personalmente con nuestras amistades, pues que estar en esa situación todo el día, pues no sería algo tan complicado. Y pues al menos en lo personal para mí, pues yo a lo mejor puedo continuar haciendo mi labor académica o mi labor de investigación, pero al final uno ahí destaca, por ejemplo, la importancia y la necesidad de tener comunicación personal para el desarrollo no solamente personal, sino profesional y científico. Claro. Oye, Iván, ya por último, tenemos una pregunta más de el público, que es, todos hemos cobrado conciencia de que la enfermedad es la misma, pero se vive diferente en cada país. Considerando su comentario de la lógica difusa, ¿se puede explicar algún modelo de manera exitosa? Pues lo que están haciendo hasta ahorita yo creo que es intentar aplicar los modelos de la manera más adecuada. Mencionábamos, por ejemplo, que el uso de mucha información también puede ser malo porque, por ejemplo, nosotros estábamos informados de lo que estaba sucediendo en Europa hace ya varias semanas. Y para nosotros, por ejemplo, pues era común empezar a leer noticias sobre la cantidad de infecciones y de muertes que estaban provocándose. ¿Y eso qué hizo? Pues que muchos quisiéramos que ya desde ese momento cerraran todas las entradas a nuestro país y que se tomaran las mismas medidas, cuando en realidad pues no estábamos en las mismas condiciones para poder aplicar las mismas medidas que ya tenían otros lugares. Entonces, yo considero que el modelo que ahorita están buscando aplicar, no solo en nuestro país, sino en distintos lugares, a partir de sus condiciones geográficas, económicas e incluso sociales, busca ser al menos el que consideran más óptimo. Buscar un modelo exitoso a lo mejor también puede ser relativo hasta, bueno, primero entender en qué punto sería exitoso o hasta qué punto quisiéramos que el modelo sea exitoso. Si para nosotros el éxito sería, que yo considero lo más importante, que no haya un número alto de muertes, pues yo esperaría que sí, que buscando distintos elementos, no solamente a lo mejor pensando en los modelos de propagación de enfermedades, sino ver, por ejemplo, modelos que estudian usando elementos de probabilidad y de teoría de gráficas, por ejemplo, la conectividad o la conexión que hay entre distintos elementos. Podríamos también tratar de entender de qué manera se podría lograr que el número de infectados y de muertos sea menor. Pero a lo mejor para otros un modelo exitoso sería un modelo que económicamente no dañe mucho a una sociedad o a un país. Claro. Por ejemplo, un modelo a lo mejor exitoso sería que nadie salga de su casa en los próximos 6 meses y entonces nadie se enferma y finalmente nadie va a morir por consecuencia del virus, pero habría que analizar si esa sería la solución adecuada.
En cuestiones, por ejemplo, de buscar modelos usando lógica difusa, bueno, yo nunca, al menos hasta ahorita, yo no he establecido trabajos de investigación en base a eso, pero, por ejemplo, yo he platicado con especialistas, profesores del CINVESTAB, por ejemplo, que lo que hacen es tratar de buscar modelos adecuados, empleando lógica, una opción puede ser la lógica difusa, para estudiar problemas de ansiedad en los jóvenes o problemas de depresión. Entonces, modelos exitosos empleando distintos tipos de lógica se pueden obtener. Sería interesante a lo mejor estudiar, por ejemplo, hasta qué punto este tipo de modelos que puedan medir mediante categorizar variables cualitativas pudieran servir para resolver efectivamente de forma exitosa problemas que podrían presentarse. Los modelos difusos son más comunes de lo que uno podría pensar. Entonces, el hecho de que se sigan utilizando es por eso, porque son exitosos y son muy adecuados para explicar distintos fenómenos. Cuando uno enciende su lavadora, se dará cuenta que cuando uno tiene que lavar ropa, ahí les dice que está muy sucio, o está medianamente sucio, o está muy ligero, o la carga es pesada, etc. Y eso lo que nos dice es que sí es muy adecuado para distintos problemas poder categorizar variables que en principio no podrían ser cuantificadas para poder manejarlas como datos que se puedan interpretar, se puedan entender y después se puedan tomar decisiones en base a ellas. Entonces, yo considero que si se pueden utilizar lógica difusa para distintos problemas, sí. En particular para el que se presenta ahorita, pues no podría yo opinar porque sí no he estudiado algo al respecto. Ok, va que va. Pues bueno, recapitulando, por un lado Luis nos comenta el enorme reto que es para todo el espectro cultural, toda esta migración hacia esta migración forzada hacia los, digamos, hacia los formatos digitales que estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Y cómo es que también en lugares como en China, en donde, ¿cómo se llama? En donde precisamente antes de que surgiera lo del COVID-19 estaban enfrentando por grandes disturbios sociales que tenían que ver con el control autoritario de China sobre su población. Y casualmente después de todo esto, gracias a este control autoritario que tuvo China de sus países que han podido salir tan exitosamente de esta pandemia, ¿no? A diferencias de otros países que no tienen estos niveles de control, de estos niveles de control autoritario que maneja China. Por otro lado, el doctor Iván nos ha platicado acerca de la complejidad precisamente de medir valores cualitativos y adaptarlos a modelos matemáticos para hacer esta suerte de regresiones, ¿no? Que es mucho también lo que hacen las learning machines y lo que hacen los data scientists hoy en día para, digamos, prever gustos a nivel mercadológico, tal como lo hace Netflix y demás, pero en este caso usados precisamente para prevenir pandemias y demás. En una conversación que teníamos acá también se mencionaba cómo Google puede predecir si una persona tiene gran factor de riesgo o no de contraer coronavirus solamente por el Google Maps, porque desde luego que tú tienes un registro de Google Maps que tiene registrado todos los lugares en donde tú has estado. Y si en ese cruce de registro ve que estuviste mucho tiempo en un lugar donde hubo un infectado, desde luego que eres de las personas que tienen mayor probabilidad de estar, ¿cómo se llama?, infectados de coronavirus. Ya por último, les comentamos a todos los asistentes que estaremos compartiendo avances de este proyecto cada semana. Estén atentos a nuestras redes sociales. Por hoy es todo de este programa de In Residence. Nos vemos la
siguiente semana. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Creo que ya terminamos, ¿verdad?